Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Hola, buenas noches. Qué gusto que Dios nos permite que nos volvamos a encontrar a través de este vínculo del Zoom para nuestra clase de Biblia, hoy día 27 de febrero del año 2023, con el tema de Hechos de los Apóstoles, los inicios de la iglesia primitiva. Agradezco tu presencia y deseo que hayas tenido un agradable fin de semana. Y después de haber escuchado este Salmo número 8, para que lo ubiques, por si quieres después adentrarte más en tu Biblia releyéndolo, vamos como todas las clases a pedir la presencia de Jesús y del Espíritu Santo entre nosotros, para lo cual te invito a que digamos juntos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones, haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y
Le pedimos a Jesús, nuestro Maestro y Señor, nuestro Cristo, que nos tenga misericordia y nos mande mucho Espíritu Santo, mucho Espíritu Santo, para que estén entre nosotros en esta clase y que podamos escuchar, entender, abrir nuestro corazón y nuestra inteligencia y de asimilar todas sus enseñanzas, toda la palabra de Dios y la palabra de Jesús, y que saquemos el provecho que Él desea que pongamos en práctica. Recordemos que, pues, sin su sabiduría de Dios, poco podemos hacer nosotros y que necesitamos esa inteligencia nosotros para entender su palabra, que necesitamos de la sabiduría que Él nos transmite para poder hacer lo que Él desea que hagamos por Él y que tengamos la voluntad a través del Espíritu Santo de hacerlo correctamente. Y le vamos a pedir, como todas las semanas, que nos bendiga y nos tenga misericordia para acabar con todos los conflictos que hay en el mundo, comenzando por nosotros mismos, porque podamos estar en paz con nuestro prójimo y con todo nuestro entorno, que nuestra ciudad, que nuestro país, que nuestro continente, que el mundo, en un plan ascendente vamos citando, también vivamos en paz y todos buscando el bien común y el disfrute de este mundo, porque pues recordemos que la creación de Dios, la creación del mundo, hecha por los tres elementos del Espíritu Santo, perdón, de la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue hecha para Jesús y que después de su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, en su glorificación, Dios Padre no solamente lo reconoció y premió por toda su misión realizada, sino que lo convierte en Rey del universo y le otorga más cantidad de Espíritu Santo y bondadosamente Jesús le pide al Padre le envíe a sus apóstoles y el día de Pentecostés, gracias a eso, recordemos que la Iglesia Santa Católica y Apostólica Cristiana que fundó Jesús el día del Jueves Santo, se formaliza y ese día nace con toda la fuerza del Espíritu Santo y gracias a Dios persiste, perdura a través de los años, a través de los retos, a través de las divisiones, por qué no decirlo, a través de los enfrentamientos internos, de las diferencias en el manejo de muchas cosas de la Iglesia como entidad. Recordemos que tenemos que ser muy cautos y muy inteligentes para distinguir lo que es la Iglesia de la cual nosotros formamos parte, que aunque somos pecadores, pero que formamos parte de la Santa Iglesia, y otra, el manejo de la Iglesia como entidad social, como entidad pública, que es en donde desafortunadamente se vuelve más vulnerable y es la que a muchas ocasiones nos acarrea dolores de cabeza. Y digo acarrea porque al ser nosotros parte de la misma iglesia, pues nos vemos muchas veces enfrentados con personas que tienen un modo de ver las cosas mal enfocado, porque una cosa son los principios de nuestra religión, lo que Jesús nos enseñó y lo que Jesús nos pide respetemos, y otra, muy diferente, el manejo de la iglesia como entidad social.
Y desafortunadamente, repito, muchas personas confunden esos conceptos y, y tristemente luego tú has de escuchar que yo ya no quiero ser católico porque no estoy de acuerdo en cómo se maneja la iglesia, porque el papa, porque los obispos, porque el párroco de X parte, porque los escándalos que se han visto, por los abusos, en fin, no niego que mucho de eso ha existido tristemente, no lo niego, pero eso nada tiene que ver con las enseñanzas de Jesús y lo que Él nos pide sea nuestro comportamiento, nuestra fe, nuestra adherencia a su verdad, a su palabra y el fiel cumplimiento que de ella hagamos. Que muchas veces no es fácil, claro que no es fácil, para nada, pero necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo que ha mantenido por prácticamente 2000 años a nuestra institución y que permanecerá contra viento, marea y cualquier enfrentamiento o cualquier confrontación hasta la segunda venida de Jesús, hasta su parucía. Y entonces recordemos que el Jesús que humildemente estuvo aquí en la tierra desde el momento de su concepción hasta que entregó su vida y hasta la última gota en remisión de nuestros pecados, será muy distinto al Jesús lleno de gloria y poder que vendrá en la segunda venida, en la parucía, y ahí vendrá a ponernos a todos en el sitio que debemos de estar. Y como veíamos en pláticas, bueno, en lecturas de estos días en tu parroquia y en la mía, pues ahí esos tiempos no sabemos cuándo serán, pero sí tenemos una claridad. Cada día que pasa es un día menos que falta para que se den estos hechos. Y pues confiados en la misericordia de Jesús, confiados en la protección que su santa y virginal madre, y que por bondad de él también la hizo Madre nuestra, nos protege y protege al mismo tiempo la iglesia de Jesús, de su Hijo, y es la fiel servidora tanto de Dios, al haber aceptado que en su seno virginal fuera el sitio donde se desarrollara Jesús como humano, también es quien vela por la propia iglesia y obra de Jesús. Entonces tenemos a la mejor intermediaria en María y en Jesús al mejor intercesor. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a entrar ya en materia porque pues se nos va el tiempo muy rápido y quiero irme dentro de lo posible en el resumen de lo que hemos estado viendo en las últimas dos clases, sobre todo en la última, para retomar la hebra y para poder seguir adelante. Ya hablamos, ok, damos por hecho que tú ya entiendes y si tienes alguna duda, que nos hagas favor de enviarnos un WhatsApp haciendo la pregunta que desees, resolviendo, pidiendo se te resuelva cualquier duda que tengas, porque si no, no avanzamos. O sea, no avanzamos en que de veras entiendas el fondo de las cosas y también no avanzamos porque si nos damos deteniendo demasiado en la clase, en la exposición, pues esta, se va a hacer eterno este curso. Por cierto, quiero pedirles un gran favor. En la entrada a esta sesión de hoy, advertí uno o dos nombres de personas que no las tenemos en en nuestro, en nuestro chat de las clases. Les pido, por favor, que me envíen, no dejen de enviarme, como todas las semanas, constancia de su participación y sobre todo las personas que no están dadas de alta en el chat
de, de, mm, de Jesús de Nazaret o de Hechos de los Apóstoles. Te vamos a poner incluso ahorita en el transcurso de esta sesión eh, mis datos para que cualquiera que no esté dado de alta y que quiera estar recibiendo el material que día a día estamos compartiendo, nos lo hagan saber mandándonos un chat el día de hoy. Bueno, entonces yo te voy a ir hablando mientras te ponen ese dato y en el resumen de lo que ha sucedido en nuestras últimas dos clases. Ya quedamos en que ya vimos cómo fue Pentecostés, la transformación que el Espíritu Santo vino a hacer en los apóstoles y los carismas, los dones con los cuales se enriqueció su personalidad. Y, y con esto, desde el mismo día 28 de mayo del año 30, que fue el día en que sucedió Pentecostés, cuando nace nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, es un antes y un después, porque los apóstoles, lo hemos comentado, aún antes de que Jesús ascendiera a los cielos, seguían manifestando dudas desde el punto de vista humano entendible, pero que no era lo que Jesús esperaba. O sea, él, después de estar prácticamente casi 3 años compartiendo con ellos el día a día, el reforzando sus catequesis y explicándoles a ellos de la mejor manera posible los alcances de todo lo que la transmisión de la palabra decía, ellos tenían dudas todavía. Y entonces, cuando va a ascender al cielo, le pregunta todavía a sus apóstoles, ¿es ahora que se va a restablecer la gloria mesiánica para Jerusalén? Palabras más, palabras menos. Decías, no es posible que después de haber estado con el maestro y de que les explicó el concepto y la finalidad de su misión como Mesías, ellos estuvieran pensando en un mesianismo como muchos judíos, un mesianismo guerrero, un mesianismo imperial, un mesianismo de reconquista de todos los territorios y de todos los pueblos que los habían agraviado en el transcurso de los tiempos. Y pues no es posible. Bueno, eso por decir algo. Entonces ahí se nota cómo necesitaban la luz que el Espíritu Santo debía de traer a sus conocimientos para darles la claridad, la dirección, la fortaleza, la contundencia para poder cumplir con la misión que Jesús les estaba asignando de llevar su nombre, de llevar su iglesia hasta los confines de la tierra. No iba a ser posible si no tenían ese poder del Espíritu Santo. Entonces ya hablamos que efectivamente se transforman los apóstoles, que en el día de Pentecostés reciben como lenguas de fuego, que eran los carismas, en una forma visible, se manifestaba con todos los carismas que les estaba dando a ellos como apóstoles. Y que a partir de ese momento, dos cosas. Una, que pueden comunicarse con toda la audiencia que rodeó el cenáculo, que ya hemos hablado que hubo un viento impetuoso que se escuchó, ráfagas que se advirtieron en Jerusalén, porque recordemos que había muchísima gente que había acudido a las fiestas de la Pascua de ese año y que permanecían aún en Jerusalén. Muchos judíos venidos de diferentes localidades y muchos paganos o gentiles que también estaban en Jerusalén porque era
la capital del mundo en aquellos tiempos, y sigue siendo la 3 veces santa Jerusalén, capital religiosa para todos nosotros y también para los judíos y los seguidores del Corán, los del Islam. Por eso es 3 veces santa. Bueno, entonces los apóstoles, en la persona de Pedro como cabeza del colegio apostólico, comienzan a manejar otros conceptos que la comunidad no les habían escuchado de sus labios. En un principio hemos dicho que el querigma, que es el nombre griego con que se conoce el fenómeno de la muerte y resurrección de Jesús, era la enseñanza primaria, la catequesis inicial con la cual los apóstoles van a ir queriendo justificar la misión de Jesús y los alcances que por esto tuvo, que gracias a ese fenómeno, pues nos abre las puertas del paraíso, que a través de la fe en él nos da la posibilidad de llegar a la vida eterna, que a través de su muerte en cruz fue la remisión del pecado. En fin, eso eran los conceptos iniciales. Pero ya, repito, los apóstoles, y sobre todo Pedro, que es el que empieza a hablar, empieza a manejar otros conceptos como Jesús Salvador, como Jesús Mesías, como Señor, como poder, como Jesús profeta, todos esos conceptos que van justificando su mesianismo de Jesús, el que identificaran las multitudes judías su correlación de Jesús con el siervo sufriente de Yahvé, que eran conceptos que a través del profeta Isaías, los judíos conocían bastante bien. También van los apóstoles empezando a manejar conceptos que justifiquen que Jesús se autonombraba hijo del hombre, porque en la profecía de Daniel también esa figura apocalíptica del hijo de hombre era la prefiguración de la actividad de Jesús aquí en la tierra. Recordemos que esos 3 conceptos, Mesías, hijo de hombre, y el siervo sufriente de Yahvé, son las 3 características primordiales para que entendamos a Jesús desde el punto de vista terrenal. Recordemos que Jesús nunca perdió su divinidad celeste. Recordemos que desde antes de la creación del mundo, Jesús ya existía junto con Dios Padre y el Espíritu Santo, y que entre ellos 3 hicieron la creación, y que desde aquellos tiempos estaba calculado perfectamente los tiempos en que se iba a dar la plenitud, y la plenitud debemos de entenderla como el momento en que Dios Padre va a enviar a su unigénito, a Jesús, a que a través de él conozcamos su palabra. Conozcamos, al decir palabra, el significado de palabra, debemos de entenderlo como la sabiduría de Dios Padre. Y obvio, Jesús, al ser también Dios, pues tiene la sabiduría total, igual que el Padre. Recordemos que es imagen y semejanza de Dios y que es el único que conoce a Dios Padre. Y que nosotros, a través de las actitudes de Jesús, de su misericordia, de sus actos de poder, de sus actos de benevolencia, de su catequesis, estamos conociendo a Dios Padre a través de Jesús. Bueno, y también recordemos que Jesús, antes de partir
de este mundo, ya en su calidad de Cristo, de Señor, porque recordemos que Jesús de Nazaret es el personaje terrestre que desde que nació del seno virginal de María hasta que murió en la cruz y cuando fue sepultado, conocimos, y que a partir de su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos es su glorificación, y que en ese momento hay un switch de cambio. Ya no es Jesús, ya es Cristo, ya es nuestro Señor. Y entonces él, dentro de la petición que también les hizo a sus apóstoles antes de partir de este mundo, además de llevar la iglesia hasta los confines de la tierra, había dos peticiones más. La primera, que se conviertan y sigan, que sigan a Jesús, o sea, que crean en Jesús, pudiéramos decirlo. En esas dos palabras, en tres palabras, está la esencia de lo que necesitaban ellos, lo que necesitas tú y lo que necesitan todas las personas de este mundo que ha habido y las que vendrán. Creer en Jesús, o sea, tener fe. Y por esa razón, a medida que va madurando nuestros conceptos de religiosidad y a través de explicaciones brillantes y hermosas, a través de los propios apóstoles, a través de las cartas que vamos a ir conociendo dentro de poco de Pablo, y a través de la acción de muchos primeros iniciadores de la expansión del cristianismo, vamos a poder entender mejor. Porque, te repito, pide la conversión, pide el que se tenga fe en él. Y la segunda, ser bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre y del nombre del Espíritu Santo. Te recuerdo que esta petición de ser bautizados en el nombre de Dios Padre, de Jesús y de el Espíritu Santo es progresivo. Que recordemos que si este Jesús fue bautizado por Juan Bautista, únicamente como en el bautismo que él ejercía, Juan Bautista, de conversión, pues el tener toda la fórmula completa que Jesús pide va a ser gradual. Y lo vamos a ver claramente. Los apóstoles van a empezar a bautizar, van a empezar, en primer lugar, a pedir que la gente se convierta, obvio, que reconozca sus pecados, que se haga el propósito de transformación y que tengan fe en Jesús. Y en segundo lugar, como consecuencia de esto, ser bautizados, y en un principio los bautizaban en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahvé, más bien de Jesús solamente, y después les imponían simbólicamente las manos los apóstoles a los bautizados, y en esa imposición de manos era un rito en el cual invocaban al Espíritu Santo y pedían llenaran de dones a quien lo recibía. Desde entonces comenzó a manejarse ese ritual como un sinónimo de envío, y hasta nuestros días vemos que en muchos momentos trascendentes de nuestra religión vemos la imposición de manos. Por ejemplo, cuando, si has visto tú, cuando algún seminarista llega a ser consagrado como diácono, o diáconos también de característica permanente, que eso recordemos, o por si no lo sabías, los diáconos permanentes son laicos, los diáconos temporales son futuros sacerdotes, que ambos comparten la función de servicio. Y dentro de esa unción, porque es correctamente decir unción, el obispo
o el celebrante designado por el obispo les impone las manos. Y esto es una repetición de lo que desde los primeros días hicieron Pedro y los apóstoles. Bueno, ya hablamos que después de este inicio de la iglesia, había 4 características que distinguía a las comunidades iniciales de la iglesia cristiana católica. La primera era que vivían en comunión, y al decir comunión debemos de entender a que tú, como miembro de la comunidad, vives y te interesas y compartes con el resto del grupo sus momentos, a lo mejor sus angustias, su conocimiento, no sé, todo, cosa que hoy en día, tristemente, no lo hacemos correctamente. Y no me dejarás mentir, tú en tu parroquia en la que asistes a la liturgia, ¿a cuántas personas conoces por nombre? ¿A quiénes conocen a qué se dedican? ¿A quiénes saludas no solamente en el momento de dar la paz, sino cuando llegas, cuando te despides? ¿A cuántos conoces? Es un reto enorme que tenemos la iglesia actual en regresar a los inicios, en regresar a los principios. Fíjate que nada tiene que ver con la religiosidad. En cierto momento, yo escuché de una persona bastante inteligente que, refiriéndose a su empresa, se refería diciendo: hay que estar dispuestos al cambio, pero en cuestión de principios inalterables. Y eso creo que nos falta mucho en nuestra iglesia, en la parroquia en la cual tú vas, en la que yo voy, que en cuestiones de principios seamos inalterables. Y como desde cuando comenzó la iglesia en Jerusalén, después de Pentecostés, retomemos esas buenas costumbres de ser comunión, de ser comunidad. La otra característica, que en aquellos tiempos, en las reuniones, ya fueran dentro del templo de Jerusalén, se reunían a diario para alabar a Dios, para glorificarlo, para estar en comunidad y para compartir. Ya en lo privado, en muchas casas, celebraban la fracción del pan, que es lo que Jesús instituyó el Jueves Santo, cuando después de alabar a su Padre, después de bendecir el pan, lo trozó y lo compartió con sus apóstoles, y lo mismo hizo con la copa de vino, que, transformándose en su cuerpo y en su sangre, la ofreció, y desde ese día, en cada celebración eucarística, recordamos esos momentos trascendentales en la vida de nuestro Maestro. Bueno, entonces, distingamos, eso es la fracción del pan, pero también, además de la fracción del pan, compartían los alimentos. Las reuniones, en su principio, de la Iglesia Cristiana Católica incluían el compartir, así como ahora posiblemente en algún evento dentro de tu iglesia, algún grupo de pastoral, lo que sea, dicen: ay, pues traigan algo para compartir, o si tú llevas algo para tu alimento, lleva algo más para que compartas. Bueno, esa sana costumbre que se vivió en un principio, pues no debemos de perderla, hay que hacerla que resurja, porque es muy bonito compartir el alimento independientemente de compartir la fracción del pan. Entonces había
mucha comunión. Por eso de ahí viene el nombre de comunidad, de la comunión. Y recordemos también que hablábamos de que hubo muchos integrantes de esas comunidades primitivas de la iglesia que tenían bienes que los enajenaban, que los convertían en dinero y que ese dinero lo ponían a disposición de la comunidad a través de los propios apóstoles. Y entonces, con esos recursos económicos, podían apoyar a muchos de los integrantes, sobre todo cuando se hablaba del caso de las viudas, porque había viudas que tristemente no tenían hijos y pues estaban condenadas ellas a vivir de la limosna. No tenían otra manera de seguir adelante. Entonces, esa costumbre es muy loable y pues claro, no lo hacemos ahora. Yo te preguntaría a ti si tú estarías dispuesto a vender tu casa o tu coche o no sé, algún bien que tuvieras y decir, ay, padre, aquí le traigo este dinero para que usted lo reparte entre los que necesiten. Sería muy difícil, lo reconozco, es muy difícil y además entramos en un terreno un poco peligroso, pero eso no nos quita el que seamos desprendidos en momentos oportunos y que pues sigamos las enseñanzas de Jesús que él no tenía, él no tuvo, él renunció a su sistema de vida, se convirtió en pobre por decisión propia y no le faltó nunca para seguir adelante, nunca le faltó comida, nunca le faltó, aunque él decía no tiene el Hijo del Hombre donde recargar su cabeza, pero no le faltó donde dormir. Y si no tenía donde dormir, pues probablemente en sus momentos de que se iba al el huerto en las noches a orar, pues ahí pasaba la noche. En fin, lo que importa es que podamos, que retomemos la buena costumbre de ser desprendidos. Creo que en el Evangelio de ayer o uno de estos días, o el de hoy, perdón, el de hoy, cuando Jesús premia al que diciéndole, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, y que le increpa a la persona que está escuchando eso. Yo cuando hice eso, y que responde Jesús, cuando lo hiciste por alguien necesitado, lo hiciste por mí. Y híjole, y ahí sí, creo que es algo que nos debe de zarandear a todos tremendamente, porque muchas veces cuando hablamos de pecados, no tenemos por qué ventilar los propios, pero cuando ya en conciencia nos ponemos a reflexionar, muchas veces nuestro principal pecado y que nos cuesta muchísimo reconocerlo y más el externarlo, es el pecado de omisión. Y la omisión consiste en dejar de hacer lo que debes de hacer. Eso es tremendo, porque muchas veces decimos, bueno, dos extremos de contraste. Una ocasión alguien le decía a un sacerdote, a un presbítero, ¿yo de qué me confieso si no tengo pecados? En primer lugar, pues, mentirosa, ¿no? En segundo lugar, aunque tú digas, yo no he matado, no he robado, no codicio los bienes ajenos, podrás ser la hermosura de persona, pero honestamente, haces todo lo que puedes hacer con lo que Dios te ha dado de recursos, con lo que Dios te ha dado de inteligencia, con lo que Dios te ha dado de posición económica, de excedentes de vida. ¿Lo haces? En segundo lugar, también seamos conscientes. Hace 2, 3 días me moría de risa de escuchar a alguien que en una confesión le decía a su párroco, padre, me acuso porque soy el más grande pecador. Le dice el padre, oye, tampoco te adornes, hay muchos que te ganan, ¿no? Eso, no seas mentiroso, agrega a tu lista de pecados que eres mentiroso, porque hay muchos que tienen mucho más que tú. Entonces, hay que ser congruentes, hay que ser prácticos,
hay que reconocer nuestras faltas, pero cuando reconozcas tus faltas, no se te olvide recordar las omisiones. Y te repito que la omisión es no hacer el bien que puedes hacer. ¿Y por qué causas no lo haces? En tu conciencia tú descúbrelo y pide asistencia del sacerdote o quien tú quieras para que te ayude a ser la persona que tú quizás en el fondo quieres ser, pero que no encuentras manera o no encuentras camino para seguir y tener desprendimiento y poder ayudar a los demás. Además, y nos viene pero si al centavo ahorita en esta temporada, ayer que fue nuestro primer domingo de Cuaresma y que tenemos que ir convirtiéndonos y que tenemos que ir desprendiendo de toda la inmundicia y podredumbre que tenemos en nuestra persona y buscar el ser mejores desde los aspectos materiales, practicando el ayuno, respetando las vigilias, desde el punto de vista oración, el teniendo más acercamiento a Dios para, pues para ser mejores personas, el interesarnos por conocer más acerca de nuestra religión, como ahorita estamos unidos, como que puedas también tú repasar cosas en tu Biblia o otras. Ahorita, por ejemplo, que yo sé que muchos de ustedes conocen las peregrinaciones que organiza el grupo de Magdala. Oye, está buenísima, ¿eh? Han sido siempre espléndidas y ahorita que están tocando el tema del Éxodo y que están tocando puntos del tercer tomo del Catecismo de la Iglesia Católica. Oye, está excelente, ¿eh? Esas actividades nos ayudan a entender mejor nuestra relación para con Dios y para con nuestro prójimo. Te invito a que te adentres más y a que practiques más de, las obras de caridad. Y también, si tienes duda, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ponte ahí a investigar cuáles son las obras del Espíritu Santo, tanto las espirituales como las corporales. Hay muchas formas de ayudar, pero no me meto ya a más de esos detalles, nada más te muevo el tapetito un poco para que tú te enfoques. Bueno, entonces, de todo esto que estamos hablando, de esta comunidad, algo importante que vuelvo a mencionarte. Los primeros cristianos que fueron nuevos cristianos que fueron surgiendo dentro del judaísmo, vienen de dos diferentes corrientes principales. Una, que había judíos que habían crecido en Jerusalén o en ciudades pues sí, hebreas o de Israel, si tú quieres llamarle así, y había otros que por motivos de historia, te vamos a poner ahorita para que entiendas mejor dentro de la línea del tiempo, para que tú entiendas un poquito mejor de lo que estamos hablando. Porque hubo épocas en que fue muy golpeado el pueblo judío, y el último, antes de que viniera Jesús, se dio cuando los babilonios invadieron Jerusalén, arrasaron con todos sus tesoros desde el punto de vista religioso, tuvieron el atrevimiento de... Acuérdate a la izquierda, por favor, para que veamos aquí. Aquí déjalo, ahí está bien. Aquí estás viendo nuestra línea del tiempo, aquí donde tú ves que dice Babilonia, si te fijas en el circulito, se habla que fue 586 años antes de Cristo. ¿Y qué fue lo que sucedió? A la derecha ves que por 47 años los babilonios se llevan desde el rey de Judea
y se llevan también a toda la gente pensante, a la gente que movía la sociedad, la ciudad. Dejaron allí en Jerusalén nada más a los que menos les importaba, a los que con ellos o sin ellos no iba a pasar nada. Pero por citar algo, en este destierro, son 47 años. Imagínate todo lo que pasa en 47 años, independientemente de que fue la época más reciente y más desgraciada para todos los judíos, porque ahí perdieron la identidad al ya no estar con su templo de Jerusalén, perdieron todo. Y además de eso, les empiezan a bombardear los babilonios con costumbres de vida de ellos, que eran paganos en grado superlativo, que eran, que eran proclives a los escándalos, a las relaciones incestuosas, 20,000 cosas. Eran muy poderosos militarmente, pero moralmente eran una desgracia. Y entonces esos judíos que que estuvieron durante 47 años expulsados de su país, viviendo en Babilonia, pues obvio, llegó un punto en que esos judíos ya ni siquiera entendían lo que era el leer el hebreo, ya nada más entendían lo que era todo lo que estaba en griego. Ya había permeado demasiadas cosas en ellos. Y entonces después, afortunadamente, vemos que los persas, perdón, a través de Ciro, los rescatan, los liberan del poder babilónico, que después los persas cayeron bajo el poder de los griegos y entonces se volvió muy, muy fuerte la preponderancia griega. Por esa razón, a pesar de que estaban en Babilonia, los judíos no entendían ya hebreo, pero empezaban a entender mejor el griego. Y entonces empieza a surgir dentro de los primeros grupos cristianos dos tipos de judíos. El judío helenizante, que ahí son los que estuvieron en Babilonia, que fueron fuertemente influenciados por la cultura griega, y tenemos también a los judíos que que no eran de Jerusalén, que eran judíos, pero que venían de latitudes, de ciudades en que había judíos, pero no de Jerusalén. Entonces son dos escuelas muy diferentes y que al estar en Jerusalén, al igual que los primeros cristianos, compartían el templo de Jerusalén. Imagínate, en el templo de Jerusalén había gente judía helenizante, gente judía judaizante, les decían, y había cristianos compartiendo todos ellos el mismo templo. Entonces, obvio, con el paso del tiempo, en el año 70, vamos a ver, va a ser el acabose, porque por ese tiempo, desde el punto de vista religioso, van a expulsar los judíos a los cristianos del templo y los van a obligar a que tengan ya sus lugares propios para reunión. Y el colmo, dentro de los judíos que venían de procedencia helenista, se reunían, el templo era para dar culto, pero para aprender eran las sinagogas. Y había sinagogas en las que eran exclusivas para los judíos helenizados y había otras sinagogas para los judíos judaizantes. Entonces era una mezcla tremenda y te lo pongo todo esto de relieve. Gracias, vamos a poner ya las tradicionales, porque quiero que entiendas lo difícil que fue en los primeros tiempos el poder catequizar y el poder, seguir adelante. El mayor ejemplo de esto lo tenemos con Esteban.
En esta figura que estamos viendo, estamos contemplando lo que conocemos históricamente como, como la lapidación de Esteban. Te voy a hablar un poquito de Esteban para que entiendas. Esteban, junto con 6 personas más, después de que los apóstoles vieron que no les daba a ellos el tiempo suficiente para catequizar y para además manejar el culto entre los nuevos grupos cristianos, buscaron el apoyo de 7 personas. Hablaron con las comunidades y les dijeron, queremos que de entre ustedes elijan a 7 personas que sean de una moral aceptable, que sean bien recibidos por sus comunidades y que estén ellos dispuestos a dar el servicio de socorrer a las viudas. Recordemos, ese era el punto crucial que estaban pidiendo, que el dinero que se juntaba se administrara correctamente. Y hablando de dinero, me brinqué ya nada más en el resumen. Te recordarás que vimos en la clase pasada que hubo una pareja, Ananías y Zafira, un matrimonio, que vendieron sus bienes, pero que quisieron pasarse de vivos y le entregaron a Pedro el dinero, pero no total de lo que habían vendido. Se reservaron para ellos una lana, como dijéramos nosotros. Y entonces Pedro, por intuición del Espíritu Santo, no porque le fueran con el chisme ni nada, les reclama a ellos que cómo fueron capaces de engañar, de pretender engañar al Espíritu Santo. Y entonces, tristemente para ellos, Pedro les dice que van a tener la desgracia de morir y sin más ni más caen muertos ahí ante la presencia de todos los integrantes de la comunidad. Esto yo lo interpreto como que ahora sí, como decimos, más vale una colorada que 100 descoloridas. El Espíritu Santo se manifestó ahí con toda la intensidad y y lo hizo para que no se den esos abusos, que no pensemos que podemos burlarnos de Dios. Y por eso Jesús en su catequesis en vida, en ocasiones, hubo una ocasión que dijo muy claramente que que se podía perdonar todos los pecados, menos el ofender al Espíritu Santo. Y hemos comentado que no es en sí el Espíritu Santo, sino a la Santísima Trinidad, que obvio el Espíritu Santo forma parte de ella, pero que no podemos, no podemos, no podemos burlarnos de ellos. Bueno, eso nada más entre paréntesis. Pero estábamos con Esteban. Entonces, Esteban es de origen helenista. Él tanto fue formado fuera de Israel y absorbió mucho de la cultura helénica y tenía un conocimiento sorprendente acerca la, de las escrituras, de los profetas y de todo lo que importaba que supieran en aquel tiempo estoy aquí buscando, perdóname, los catequistas de la nueva oleada de la Iglesia Católica Cristiana. Bueno, entonces, Esteban sabía tanto y en una ocasión están muchos de los judíos no helenistas tan molestos de la sabiduría, de la inteligencia, de los conocimientos que él tenía, que lo estaban increpando, que querían hacerlo caer en contradicciones,
pero Esteban era una persona sumamente preparada, con conocimientos, te repito. Y entonces se les hace fácil a estos judíos no helénicos el buscar unos falsos testigos. Y esos falsos testigos empiezan a decir que Esteban había blasfemado en contra del Espíritu Santo. Y eso pues empezó a causar mucho alboroto. Empezó a traerle problemas a Esteban muy fuertes en ese momento. Y además, esto nos trae a la mente el mismo tipo de trampa que le tendieron a Jesús cuando dentro de su triste pasión, los judíos religiosos consiguen que haya quien levante falsos testimonios diciendo que él se hacía pasar por hijo de Dios y 20,000 cosas más, que no quería que se le pagara tributos al César, en fin, pero sobre todo desde el punto de vista religioso, que blasfemaba en contra de Yahvé. Y recordemos que el Sanedrín, que es como se le conoce a la corte religiosa judía, son en extremo fijados y esos detalles importaban mucho. Entonces la misma trampa se la tendieron a Esteban y entonces empezaron a manejar que Esteban estaba blasfemando en contra del Espíritu Santo, que estaba blasfemando contra Moisés, que recordemos que para los judíos Moisés era el precursor del Mesías y el más grande profeta que ellos habían tenido, y que estaba también blasfemando contra Dios, contra Yahvé, Dios. Y entonces todos estos testigos falsos logran mover tanto la multitud que cuando alguien blasfemaba, recordemos que era reo, era condenado a morir lapidado. Y en esta escena estamos viendo cómo la multitud empieza a tirarle de piedras que le ocasionaron la muerte a Esteban. Y Esteban, además de que es el primer mártir del cristianismo, tiene una característica muy, muy especial, que él, además de que al igual que Jesús, en el momento que le estaban dando muerte, les perdona, cita Hechos de los Apóstoles, que hace un discurso fantástico, bastante largo, y que ahí pues nos explica muchas cuestiones religiosas, qué había pasado desde la época de Abraham, qué había pasado con Moisés, qué había pasado con toda la historia de la salvación. Yo no me imagino realmente cómo pudo haber tenido esas agallas para estar hablando de estos temas con la amenaza de que lo están lapidando. Supongamos que sea antes de la lapidación, la catequesis que él da. Pero además, lo que a mí me impactó más es que tú recordarás que en la escena del bautismo de Jesús, cuando después de que Juan Bautista lo bautiza con el agua, Yahvé Dios se manifiesta y el Espíritu Santo, y se dice, se rasgaron los cielos. Eso es la manifestación, la forma de decir nuevos tiempos que se dan. Y en el caso de Esteban, él también lo vive. Él tiene una teofanía. Recordemos que la palabra teofanía, teo quiere decir Dios, y fanía, manifestación. Así como en el bautismo de Jesús es una teofanía en que se manifiesta Dios, y que también cuando fue la transfiguración es una teofanía en que se manifiesta Dios, y en las personas de Jesús, de Moisés y de Elías reunidos,
Aquí se da con Esteban también, porque él cita que ve que se abrió el cielo y que vio de pie a la derecha del Padre a Jesús. Y citan la gente que presenció este triste acontecimiento, que el rostro de Esteban estaba iluminado y resplandeciente como nadie puede hacerlo. Misma situación que advertimos en Jesús cuando es la transfiguración y misma situación que vemos que Moisés tuvo cuando subía al monte Sinaí y tenía contacto con Yahvé Dios. Recordemos que en esos tiempos lo manejaban como que Moisés hablaba cara a cara con Yahvé Dios como amigo. Y la característica física de estos encuentros era el resplandeciente rostro, mismo que también Esteban lo tuvo cuando fue tristemente lapidado. Como último comentario acerca de esta escena, vemos aquí en la parte del fondo, vemos aquí una persona que está observando y hay aquí túnicas en el piso. Esas túnicas corresponden a gente de la que se la quitó y las echaron ahí para tomar agilidad para poder lapidarlo a Esteban y darle muerte. Pero esta persona que tú estás viendo aquí es nada más que Pablo, que Saulo, San Pablo. Y es entonces aquí nos están mostrando que antes de su conversión y que Pablo como ciudadano romano persiguió efectivamente a los cristianos, aquí está viendo el martirio de Esteban y pues no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había llegado un momento de su conversión. Porque el San Pablo, el apóstol de los gentiles, el que llevó a la iglesia hasta los confines de la tierra en muchos lugares, el principal escritor de los libros sagrados del Nuevo Testamento, casi el 50% del Nuevo Testamento son los escritos de San Pablo, su catequesis, su teología, todas sus enseñanzas que hay en sus 13 epístolas, fantásticas todas, que te recomiendo también como una bella elección para que tú en estos tiempos de Cuaresma vayas leyendo si tienes oportunidad. No te pierdas de leer la epístola a los romanos, no te pierdas de leer la primera epístola que Pablo hizo y que es el primer escrito del Nuevo Testamento de la Biblia, la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Es el primer escrito que se da en el Nuevo Testamento. Es algo impresionante. El Nuevo Testamento, los evangelios fueron apareciendo a partir del año 64 y Pablo va a escribir esto más o menos por los años 40 y tantos, cercanos al 50, el primer escrito del Nuevo Testamento. Bueno, pues todo esto es de la importancia que tiene Esteban. Ahora, ya me extendí mucho en eso, pero los 7 diáconos, que no eran diáconos por su servicio, te repito, los pidió la comunidad de los cristianos, de judíos helenizados. En esos 7 te cité por qué son 7. Pues por 2 razones. En primer lugar, porque era costumbre que en aquellos tiempos el gobierno de las ciudades era manejado por 7 personas. Así como en la antigüedad, por la historia de Isaac, que después tuvo a su hijo Jacob, y que Jacob tuvo 12 hijos, y que de esos 12 hijos surgieron las 12 tribus de Israel, y por esa razón los apóstoles fueron 12. Bueno, pues este número de 7 era el número que manejaba el gobierno en las ciudades en aquellos tiempos.
pero tenía de fondo dos cosas más. Desde el punto de vista teológico, tú ya identificas bien que el número 7 es el número de la plenitud, el número de las excelencias dentro de la religión y dentro de los escritos bíblicos. Pero también hay otro detalle. La tierra de Israel, deja ver si puedo mostrar aquí otro imagen, a ver si la puedo tener. Perdón, vamos a ver si la localizo. A ver si no se me... Ay, es que luego me hago bolas con... Bueno, no pude. Bueno, te iba a mostrar dentro del mapa lo que es Israel. Antiguamente estuvo dominado por 7 tribus, entre ellos filisteos y otros más. Entonces, por esa razón quedó como costumbre de que como un manejo posterior al dominio que tuvo ya Israel al vencer a estas 7 tribus que ocupaban la tierra de Canaán, la tierra que Dios les estaba dando en posesión para la eternidad. Entonces eran 7 y de ahí el por qué son 7 los diáconos que ayudan en esto. Y dentro de esos 7 diáconos, la mayoría, obvio, tenían rasgos helenísticos. Y esta otra persona que vemos aquí a la izquierda es Felipe. No es Felipe el apóstol, es otro Felipe, que también participó mucho en la expansión de la iglesia en sus primeros tiempos. Y entonces, después de la lapidación de Esteban, se soltó una persecución de los cristianos en Jerusalén que los obligó a dispersarse. Pero en esa dispersión se toca un punto positivo, que gracias a eso comienza a extenderse la iglesia a otros puntos. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero otros discípulos van empezando primero por salvar su pellejo, valga la expresión, llegan a otras latitudes. Y Felipe que vemos aquí, él se encamina hacia Samaria, a la parte norte de Israel, y recordemos que antiguamente los samaritanos y los jerusalenitanos, creo que así se dice, jerusalenitanos, bueno, compartían muchísimas cosas y es más, en Samaria, que es el lugar en que Jesús, dentro de su vida pública, va a ir a llevar la catequesis a través de la samaritana y que después nos va a traer escenas como aquel en que a quien habían robado y dejado en el camino y que nadie socorre y que lo viene a socorrer un samaritano y que los judíos repudiaban a los samaritanos por una razón, porque ellos se habían involucrado mucho con asirios, con gente pagana, y se habían casado muchos de sus reyes con mujeres no judías, y habían permitido que por eso entrara mucha influencia pagana a Samaria. Y entonces se fue creando una división, se fue creando un repudio entre ellos y no lo aceptaban bien. Y tuvieron así como en Jerusalén está el monte Sión, en Samaria está el monte Garizim, y antiguamente ahí se celebraba también cultos a Yahvé. O sea, fue muy importante Samaria. Felipe entonces se está desplazando para allá y va a llevar la nueva iglesia de Cristo
la nueva Iglesia Católica hacia Samaria, impulsado por el Espíritu Santo. En el camino se topa con un alto dignatario etíope que venía leyendo un rollo acerca de Isaías, pero no le entendía ni jota. Y entonces Felipe, el Espíritu Santo le da lo lanza a acercarse a este etíope y le empieza a explicar detenidamente todo lo que pasó desde todo lo que cita Isaías. Y Isaías es un libro muy, muy importante porque son como 60 capítulos, ya te imaginarás todo lo que ahí dice. Y él le va explicando correctamente al etíope y le explica también y lo convence tanto que este etíope en determinado lugar, que aquí no lo vemos bien, pero a la derecha se veía un poco de agua, aprovechando que hay agua, le pide a Felipe que lo bautice. Y entonces se vuelve cristiano este dignatario, etíope, que pertenecía a la corte etíope, y gracias a que se bautiza él, lleva después este etíope extensión de la iglesia cristiana hacia Etiopía. Entonces aquí Felipe está catequizando a un futuro catequizador en otra latitud. Entonces es bellísimo este encuentro. Y entonces Felipe, junto con Esteban y otros 5 más, fueron los que formaron ese grupo de apoyo a los apóstoles, y eso les permitió que ellos se dedicaran más profundamente a catequizar y a llevar la palabra. Ahora, Pedro y Juan en Jerusalén, de todas formas, estaban muy al pendiente de los avances que se iban teniendo en los puntos en que se iba catequizando, a tal punto que les llegan las noticias de que Felipe en Samaria estaba haciendo muy buena labor, y entonces los apóstoles mandan a Pedro y a Juan a que vayan a Samaria a constatar los avances que se están teniendo por el trabajo desarrollado por Felipe. Entonces, ellos van a Samaria, dan testimonio de todo lo que ya hablamos, de a qué iban ellos en sus catequesis, en sus discursos, de qué hablaban. Lo mismo hacen en Samaria y hacen imposición de manos en muchos samaritanos que habían sido bautizados por Felipe, pero que habían sido bautizados con agua, y llegan Pedro y Juan a imponer las manos y a pedir al Espíritu Santo los llene de dones y carismas a todos esos bautizados. Entonces, así se va extendiendo ya en sus inicios. Estamos hablando, para que te ubiques, que esto sucedió más o menos entre el año 33 y el año 35. O sea que más o menos 5 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, en ese tiempo se sigue avanzando, se sigue llegando a otras latitudes, y gracias a esa persecución que se dio en Jerusalén fue el detonante para que se empiece a abrir más las brechas para llegar a otros lugares hasta los confines de la tierra. Quiero decirte nada más para acabar de armar lo que ya habíamos visto y entender lo que está pasando aquí, que dentro de los carismas que recibieron los apóstoles, Pedro fue fantástico porque dio muchos discursos que hicieron que la gente reconociera la grandeza de Jesús, que lo reconociera como Mesías, que lo reconociera como Cristo, y que se adhiriera a la nueva iglesia. Pedro, más o menos, da como 5 discursos desde el momento de Pentecostés
hasta el momento en que tristemente va a llegar a la cárcel por segunda ocasión por su labor. Nada más para cerrar estos comentarios acerca de los apóstoles. Pedro, después del día de Pentecostés y que se adhieren a la iglesia 3,000 nuevos cristianos, empieza a manejar los conceptos que ya te dije, de mesianidad, de Cristo, de que Jesús había sido sacrificado, había sido muerto por los judíos, pero que estaban claros de que ellos eran ignorantes de lo que estaban haciendo y que probablemente muchos de los funcionarios que intervinieron también. O sea, fueron manejando ya con un enfoque distinto de piedad, de humildad, de apertura, y que eso permitió a que los judíos se fueran convirtiendo a la cristiandad. Y después de esto, los apóstoles hacían curaciones y signos de poder, igual que Jesús los hizo, porque Jesús les mandó los carismas a través del Espíritu Santo y hacían muchos. El más sonado de ellos que nos marca aquí Hechos de los Apóstoles es que hubo un tullido, una persona que estaba, que no podía moverse, casi paralítico, y que lo llevaban y lo ponían todos los días a pedir limosna afuera del templo de Jerusalén. Y entonces llegan Pedro y Juan al templo y este tullido los ve y les pide una caridad, denme algo. Y entonces este Pedro, es muy significativo esto, se dirige a él y le dice, veme bien, le dice, no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo único que tengo. Y entonces, alabando a Dios, pide su intervención, toma, dice en el Hecho de los Apóstoles, toma de la mano derecha al tullido, y ese significado de la mano derecha es importante porque hemos visto en muchos salmos y en muchas narraciones que el brazo derecho de Yahvé es poderoso. Entonces, no en vano nos cita aquí Hechos de los Apóstoles, que toma del brazo derecho al tullido y entonces dice, en nombre de Jesucristo el Nazoreo, echa a andar. Y entonces el tullido no solamente se incorpora, sino que toma una vitalidad tal que entra con ellos también al templo y entra gritando y alabando a Dios y se va con ellos. Cuando se retiran del templo, él se va con ellos. Esto es muy importante porque aquí este Pedro nos demuestra que los dos verbos de la fe, que son el escuchar y el ver, se dan en este acto de poder que ellos desarrollan. Las palabras que le dirigen al tullido y lo que el tullido ve en ellos. Y en muchas otras ocasiones, apóstoles de Jesús también tuvieron muchos actos de curación, sanaron muchos enfermos, hicieron muchos exorcismos y gracias a esto la enseñanza en el tullido es importante porque ahí tú puedes apreciar que Jesús hizo extensivo a sus apóstoles el poder sanar y el poder salvar, que muchas veces vienen de la mano desde tiempos de Jesús estas acciones. Jesús pedía fe, cosa que aquí en el momento en que Pedro le dice al tullido, veme bien, y alaba a Dios Pedro, todo eso, le está transmitiendo fe al tullido. Por otra parte, lo sana y en nombre de Jesús le cura. Y entonces se incorpora el tullido de lleno a Pedro y a Juan y sirve con ellos. Entonces, y ahí nos cita que se fue con ellos y estuvo con ellos ya en el grupo. Entonces, cómo la transformación de alguien que tenía un impedimento
no solamente lo sana, sino que gracias a la fe que le transmitieron, lo salvan, porque gracias a esa fe, él ahora ve la vida de un modo distinto y esto le va a permitir, por la fe, tener la salvación. Bueno, esto sucedió y esta noticia cuando llega a las autoridades religiosas, pues les hace un escándalo. Y entonces llaman o mandan traer a Pedro y a Juan y los recriminan las autoridades religiosas y le dicen que tienen prohibido el hablar en nombre de Jesús a las personas. Y entonces la reacción de este Pedro es decirle que cómo van a poder dejar de hablar de Dios si Él está por encima de todos. Entonces, no justifica, Pedro, pudiéramos decir, el que no van a dejar de hacerlo, que el que ellos hayan renegado del Santo de Israel, del justo, no tiene por qué obligarlos a ellos a no hablar de él, porque sobre él nadie. Entonces, pues claro, los de autoridades religiosas quedan muy molestos, no les gusta lo que está pasando, y después, como ellos desobedecieron lo que les pedían, siguen haciendo su catequesis, los vuelven a traer los del Sanedrín y entonces los encierran en la cárcel. Pero como era tarde, nos cita aquí la narrativa de Hechos de los Apóstoles, los encerraron para el día siguiente tener una audiencia con ellos y ya darle seguimiento. En esa noche, el Espíritu Santo abre las puertas de la cárcel y salen ellos con toda libertad. Y al día siguiente que llegan las autoridades religiosas, estaban los candados, todo perfectamente puesto, los guardias afuera, pero ellos no estaban y ellos andaban ya entre la multitud también siguiendo con la catequesis. Entonces, se vuelven a molestar las autoridades religiosas, los vuelven a prender y les dicen que por qué siguieron haciendo esto si les habían prohibido que lo hicieran. Y entonces hay algo muy importante aquí, porque reúnen al Sanedrín, que ahí sabemos que estaba conformado por ancianos que tenían mucha reputación en la población, las autoridades religiosas, y en este caso nos citan que había una persona entre ellos de nombre Gamaliel. Este Gamaliel es un rabí muy prestigioso, muy prestigiado, perdón, dentro de la comunidad judía, y que él a su vez había sido discípulo de un gran rabí que su nombre es Gilel. Gilel con H, así se pronuncia Gilel, pero se escribe con H, y entonces este Gamaliel les dice algo muy, muy importante. Dice, en ciertos momentos de la historia, varias personas han dicho que hacen obras a través de que son profetas enviados de Yahvé y han movido las multitudes, pero con el paso del tiempo ellos se van o mueren y su movimiento se desintegra. Y les dice, no es bueno que persigan a Pedro y a Juan, dice, porque si lo que están haciendo es de los hombres, va a desmoronarse y a quedar en el tiempo como algo que sucedió. Pero si lo que están haciendo viene de Dios, va a perdurar. Entonces es increíble porque tú no te imaginas de un rabí judío escuchar una expresión de este tipo. Pues este Gamaliel, nada más para que lo conozcas un poquito más, fue el maestro de Pablo de Tarso, de San Pablo. Él fue el que le enseñó judaísmo a Pablo. Bueno, entonces ya nada más las autoridades religiosas, para que no quede así, les dan unos latigazos a Pedro y a Juan y los liberan, pero ya pues se resignan
a que si la obra es de Dios, pues ya el tiempo lo dirá. Bueno, entonces, esto es el marco más o menos de lo que hemos estado hablando en los resúmenes pasados. Ya hablamos, ahora incluimos a Felipe, incluimos a Esteban, y estamos ya viendo que gracias a esa persecución que se dio después de estos eventos en Jerusalén, se empieza a extender la iglesia y empieza a haber nuevos segmentos y comunidades que se van manifestando con sus características propias. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado. Te pido que no dejes de enviarme tu constancia de participación para que te podamos incluir en el grupo y tener contacto, que si tienes alguna inquietud nos las hagas saber, nos las menciones, y que primero Dios nos vemos aquí el próximo lunes. Que no dejes de acercarte más a tus obras de piedad en la preparación de esta cuaresma, que la vivas de una manera distinta, de una manera intensa, y voy a ver si hacemos algunas adecuaciones para entender un poco más en este tiempo relacionado con los temas que vemos de la iglesia. No te puedo decir ahorita más, pero déjame ver si podemos hacerlo. En la clase de Jesús de Nazaret, que damos los martes, ahí sí ya está definido. Vamos a ver aspectos trascendentes para poder vivir y entender mejor la cuaresma y cómo vivirla. Te invito, si puedes, esa clase los damos los martes en el mismo horario, de 8 a 9:30, misma contraseña, mismo ID. Y pues te deseo que Dios te bendiga a ti y a tu familia, que tus proyectos avancen, que le agradecemos a Jesús y al Espíritu Santo el que estuvieran entre nosotros, abriéndonos el corazón y el entendimiento, y espero que pueda yo ponerte ahorita la canción de cierre. Te deseo que tengas buena noche y que tengas una hermosa semana. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en todo.
las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los